Muy bien, ha terminado el partido en el estadio Jaime Morón, segunda fecha del torneo de Play. Real Cartagena venció 1-0 a Real Cundinamarca. Un Real Cundinamarca que vino con cambio de nómina, renovación total, pero con la misma estructura, incluso con el cambio de técnico. Un equipo de Cundinamarca que vino ordenado, que en un principio vino a esperar, vino a reaccionar a lo que proponía Real Cartagena, que como ya debe ser costumbre en los equipos dirigidos por Álvaro Hernández, Real Cartagena en las primeras de cambio intentó explotar las bandas, y así fue la banda de el jugador Andrés Escobar y también por la banda derecha de Cristian Graciano, que se cansó incluso de explotar y explotar las bandas. Pero Real Cartagena apenas sobre los primeros 10 minutos pudo incursionar en una ocasión por la banda izquierda, un centro de Andrés Escobar, un cabezazo de Freddy Montero luchándose como león sobre el segundo palo, pero el balón fue desviado. Del minuto 10 hasta el minuto 35, la única propuesta del equipo de Real Cundinamarca fue esperar una propuesta a la reacción de lo que podría proponer Real Cartagena. Pero se encontró el conjunto de Real Cundinamarca que con cortar el juego, enfriar los ritmos del partido, le iba a funcionar muy bien, porque Real Cartagena no encontró la vía. Ya había sido calculada la fórmula de ataque y de la explotación de las bandas por parte de Real Cundinamarca, y fue un Real Cartagena donde no pudo ver el camino, nunca encontró la posibilidad real de rematar directo al arco, pero sí lo pudo hacer el conjunto de Cundinamarca cuando Jorge Mendoza levantó el nivel, y a partir del minuto 30 hasta el minuto 40 hizo agua la defensa de Real Cartagena. Esa defensa por la banda izquierda, esa misma banda que le pertenece a Escobar, pero que Lora y Tagüe, que todavía para mí dejan mucho que desear en el sector defensivo. En el partido pasado cometieron algunos errores, y esos que no fueron exigidos. Aquí, en el primer tiempo, no habían sido exigidos y siguieron cometiendo errores, incluso superado por Jorge Mendoza, el mismo Tagüe, que cometió una pena máxima que dejó pasar el juez central del compromiso, Julián Muñoz, para fortuna de los intereses de Real Cartagena, porque otra hubiese sido la historia ya casi en las postremerías de la primera etapa, donde pudo haber sido la posibilidad para el conjunto de Cundinamarca seguirse encima en el marcador, sí hubiese hecho la justicia el juez central Julián Muñoz. Pero bueno, el conjunto de Real Cartagena en los últimos 5 minutos del primer tiempo intentó, otra vez retomó el control de la pelota, y desde la mitad de la cancha cortó la saga central del conjunto de Real Cundinamarca, pero aprovechó un traspié, un mal rebote de la gente de Cundinamarca, el balón que le quedó ahí, el olfato de goleador de Freddy Montero sobre el borde del área, miró, cruzó con un remate con pierna zurda que se iba guardando el vertical de la mano derecha, casi rasando el portero. El portero Daniel Mosquera no pudo hacer absolutamente nada. Terminaba el primer tiempo, llegó el gol de Montero en el momento más lejano donde uno podría decir que Real Cartagena mereciera un gol. Pero fíjese que aquí está, tenemos lo que es estar enchufado con el gol. Freddy Montero en Santander aprovechó un error del contrario. Aquí también frente a Cundinamarca aprovecha un error del contrario y limpia lo que iba a ser un segundo tiempo mucho más difícil de lo que fue, porque una cosa es irse al descanso con 0-0 y otra cosa es irse al descanso con una victoria parcial de 1-0 con ese gol al minuto 45 de Freddy Montero. Para el segundo tiempo ya no tenía más nada que esperar o que defender el Real Cundinamarca y su técnico David Suárez. Esperábamos un Cundinamarca que subiera líneas, y así lo hizo. Incluso grandes oportunidades obtuvo el conjunto de Cundinamarca, un remate de media distancia por medio de Juan Hoyos, 30 metros de distancia, potente,
me hizo recordar a los disparos de Roberto Carlos, ese brasilero. Una media curva que se iba abriéndose buscando el ángulo. Allí respondió muy bien a Guillermo Gómez, el portero que se afianza bajo los 3 palos del conjunto de Real Cartagena, y cada vez que se lo exige responde muy bien el portero que ahora presta los servicios al conjunto de Real Cartagena. Tuvo otra oportunidad más por medio de Cuero, de Fabián, el 30, el conjunto de Real Cundinamarca, y decíamos que por lo que había hecho en el segundo tiempo Cundinamarca hacía justicia para marcar el empate. Un equipo siempre difícil aquí cuando viene de visita a la ciudad de Cartagena. Cambios donde Álvaro Hernández sacó a una de las figuras, al que siempre proyectaba, a Cristian Graciano. Metió a un Joiner Moreno para defender en la saga central, que dejó más dudas que virtudes Joiner Moreno. También cambios por parte de la visita que favorecieron al Real Cartagena. El primer cambio del técnico David Suárez de la visita fue sacar a Jorge Mendoza, quien le estaba haciendo la vida imposible al sector posterior, y a partir de Jorge Mendoza era que se filtraba, en el que se generaba el jugador diferente, el diferencial de Cundinamarca, hasta el minuto 63, cuando el técnico de la visita decide sacarlo, y ahí Real Cartagena un poco iba respirando más. Le funcionaron mal los cambios al conjunto de Real Cartagena, que en una o dos ocasiones tuvo la oportunidad para ampliar también, oportunidad del mismo Freddy Montero, oportunidad del mismo Álvaro Meléndez, que no fueron tan efectivos a la hora de meter la pelota en el segundo tiempo, mientras hacía la figura el portero Guillermo Gómez. Figuras del partido, el de siempre Freddy Montero, luchando todas, no solamente por el gol, sino que las lucha todas. El que dice vamos a presionar arriba mientras hay un lateral a favor del contrario en propio terreno. Ese que toma la vocería, ese que es el que toma la capitanía del conjunto de Real Cartagena. Me gusta lo que hasta ahora he observado de Guillermo Gómez, me gusta lo que hasta ahora he observado en la proyección Cristian Graciano, me gusta lo que hasta ahora he visto en la proyección por la banda izquierda Andrés Escobar. Claro está que esta vez fue solamente la asistencia, un centro que para Freddy Montero, pero esta vez no tuvo tanto la proyección. Es más, por su banda, esa banda de la izquierda, estuvieron los ataques y las aproximaciones del conjunto de la visita. Para corregir la pareja de centrales, hemos enfrentado a equipos que podríamos decir poco podrían producir peligro a la saga central, pero fíjese que este Cundinamarca, equipo joven, en el segundo tiempo nos hizo sufrir, y más que todo también porque cuando tuvo que exigir a la saga central de Real Cartagena mostraron falencia. Lora, Ronaldo Lora y Guillermo Tagüé, más Guillermo Tagüé que el mismo Lora. El número 24 va a tener que levantar su nivel a la hora de enfrentar equipos que sí tengan una delantera de peso, pero para eso sigue el proceso y es mejor corregir ganando. Ya Real Cartagena logra su segunda victoria en su segunda salida, ambas por 1-0, 6 puntos. En este momento Real Cartagena se encuentra en el segundo puesto tras el conjunto de Internacional, que también tiene 6 puntos en 2 partidos, mi estimado Jair. Bien, señoras y señores, bien. Llegamos entonces a la parte final con la victoria del equipo cartagenero, segunda victoria, empezando bien, con pie derecho,